Buenas, en este video tutorial vamos a aprender cómo personalizar un cajetín y dejarlo con los campos que a nosotros nos interese. Destacar que cuando nosotros hacemos las hojas en el E-Plan, haciendo clic con el botón derecho, vemos que aparece un campo donde pone nombre del cajetín que aparece por defecto, aparece vacío, ¿vale? Tal y como lo podemos ver aquí, aparece vacío, ¿vale? El cajetín, cuando aparece vacío por defecto, es este que podemos ver en la esquina inferior, ¿vale? En la parte inferior de la hoja es este que podemos ver que tiene una serie de campos, ¿vale? Este es el cajetín por defecto. Si yo en una de las hojas quiero cambiar el cajetín y poner un cajetín mío, de acuerdo, como es el caso de este que tengo yo aquí, de acuerdo, pues vemos como el formulario se mantiene y en la parte inferior aparece ese cajetín con los campos que tenga. Si yo hago una nueva hoja y he tenido ese cajetín y ahora hago la nueva hoja y lo dejo vacío, veo que esa nueva hoja se me crea con un cajetín por defecto, ¿vale? Mientras que la otra tiene el cajetín, ¿vale? Los cajetines pueden ser individuales a cada una de las hojas, es decir, yo puedo tener 10 hojas y cada una de las 10 con un cajetín distinto, si fuese el caso y nos interesase. Vale, el cómo tocar los cajetines, cómo editar sus campos, voy a borrar esta hoja, es algo relativamente complicado, ¿vale? Entender todos los campos. Nosotros vamos a hacerlo siempre a partir de la copia de uno antiguo para tener menos trabajo. Vamos a ir a programas de apoyo y como se trata de unos datos básicos también, pues vamos a ir a datos básicos. Y dentro de datos básicos vemos que aparece en el desplegable el cajetín. Vale, vemos que aparecen las opciones de nuevo, abrir y copiar. Nosotros, lo dicho, para no partir de cero porque es relativamente complejo, vamos a copiar un cajetín de los que ya hay. Yo en concreto voy a copiar este primero, el que pone FN1001. Estos dos son los que se han ido haciendo. Nosotros vamos a copiarlo y vamos a llamarlo, en este caso lo voy a llamar mío 3, ¿vale? Y vamos a empezar a editarlo a partir de esa copia, ¿vale? Entonces nosotros ahora estaríamos copiando y editando el cajetín mío 3, ¿vale? Nosotros haríamos una selección de lo que queremos borrar, ¿vale? En principio vamos a borrar toda esta parte de la izquierda de este primer cajetín, que no son más que campos de fecha, nombre, autor de la revisión y demás, campos que no vamos a querer ver. Seleccionamos las líneas y las borramos también, ¿vale? Y nosotros vamos a dejarlo a partir de donde viene comisión. A partir de donde viene comisión, que sería la primera de las propiedades. Vamos a coger esta línea artística y la vamos a mover hasta este punto final y a partir de aquí nosotros vamos a empezar a retocar. Voy a bajar la nube de puntos, la retícula, para que vaya más fino donde quiero dejar el texto y página posterior sería el número de plano del que viene y página siguiente el número de plano al que va, ¿vale? Son dos propiedades que no vamos a tocar porque queremos que sigan apareciendo en nuestros cajetines. Vale, donde pone comisión nosotros vamos a quitar y vamos a poner un texto donde aparezca descripción del proyecto. Vale, si nosotros no queremos escribir, seleccionaríamos la propiedad, le daríamos a control C, le daríamos a texto y donde pone descripción del proyecto lo pegaríamos, ¿vale? De forma que esto sería un texto que no se va a poder tocar una vez de puesto, ¿vale? Y esto sería una propiedad que se va a poder tocar desde las propiedades, en este caso de proyecto, ¿vale? Donde pone nombre de empresa nosotros lo vamos a quitar y en su lugar vamos a poner el logotipo corporativo. Vamos a echar el logotipo corporativo siempre con la opción de copiar, ¿vale? Para luego poder llevarnos este formulario de cajetín mío 3 y lo vamos a echar y centrar, ¿vale? Una vez que lo hemos echado y centrado, ¿vale? Donde viene descripción de página, este campo si queremos lo podemos hacer un poquitín más pequeñito y donde viene número de diseño lo vamos a bajar aquí y donde pone número de proyecto, que es una propiedad, la vamos a quitar y en su lugar vamos a poner un texto donde nos ponga el número de diseño, texto artístico, no propiedad. Simplemente estamos editando pues los campos que queremos que tenga nuestro cajetín, ¿vale? La cantidad de campos que queremos irá en función de las propiedades que queremos que tenga.
Se aconseja siempre que por lo menos el cajetín tenga la instalación y el lugar de montaje, ¿vale? Para hacer referencia a la estructura, el número total de páginas y el nombre de la página, el contador, ¿vale? Siguiente y anterior, y luego pues la descripción, para ver la descripción y poner la descripción de lo que estamos pintando en esa hoja de la página, y luego pues la descripción del proyecto entero. Vale, aquí el número de diseño nos lo vamos a llevar un poquitín más a la derecha y vamos a poner unos campos más que van a hacer referencia, por ejemplo, a la escala, ¿vale? Y al autor, ¿vale? Entonces vamos a coger esta línea, la vamos a pegar tal que por aquí en el medio para dividir esta casilla en dos. Vamos a llevar este punto y vamos a borrar estas observaciones especiales del autor. Vamos a establecer, este es el número de diseño aquí abajo, vamos a poner el texto, aquí vamos a poner escala, le vamos a dar a aceptar y aquí vamos a poner fecha de cuando se ha creado el plano. Vamos a editarlo. Estos son textos, no son propiedades, ¿vale? Recordamos. Fecha. Y aquí vamos a poner autor. Autor o dibujado, lo que quisiéramos poner. Autor. Simplemente el nombre. Vale, y ahora necesitaríamos las propiedades que nos hagan referencia a eso. Recordemos que cuando nosotros estamos aquí, en la hoja, aquí hay una serie de propiedades. Entonces, donde hemos puesto número de diseño, si aquí ponemos versión 1.0, luego cuando este cajetín ya esté incorporado en la lámina, lo que nosotros pongamos aquí se va a actualizar en la propiedad. Y lo que hemos puesto aquí no se va a poder tocar nunca. Vale, entonces nosotros la propiedad de autor, vemos que aquí hay un campo adicional 1. Este campo adicional 1 podemos coger la propiedad. Voy a coger la propiedad de número de diseño y voy a ver dónde está el campo adicional 1. Y donde esté el campo adicional 1 va a ser para poner la escala. ¿Vale? Lo podría hacer así de simple, me podría complicar más con las propiedades. ¿Vale? Esto ya va en función de lo que nos interese. De forma que yo aquí, cuando yo ahora ponga en campo adicional, ponga escala 1:4, no aquí, ¿vale? Porque esta es la escala real del plano, sino la informativa para el cajetín, que tendría que coincidir lo que yo ponga aquí con lo que ponga aquí, pues se vería en campo adicional 1. En fecha podría coger y coger la propiedad de fecha, a ver qué propiedades de fecha tenemos, escribimos fecha aquí, ¿vale? Entonces vemos que pone fecha de creación y fecha de modificación manual. Si yo pongo fecha de modificación manual y le doy a aplicar y aceptar, pues luego aquí en la hoja me tendré que buscar la fecha de modificación manual. Entonces pongo fecha de modificación, hay fechas de revisión y esta es la fecha de modificación automática, no está la propiedad de manual, ¿vale? Fecha de modificación, es que ya estaba, ¿vale? Entonces borro esta, ¿vale? Estaba ya sacada ahí, ¿vale? Quito esta de aquí, le doy a aplicar y ahora solo me faltaría el autor, ¿vale? Entonces el autor, voy a hacer control C, control V y voy a cambiar la propiedad, a ver qué propiedades hay de autor. Hay una propiedad normal y autor de revisión de seguimiento de cambios. Voy a dejar esa propiedad de forma que aquí en propiedades de la hoja también pongo ese mismo autor. Autor de revisión de seguimiento de cambios, el 1. ¿Vale? Le doy a aceptar y aplicar. Y el cajetín, cuando ya tenga los campos que yo quiero, simplemente con darle a cerrar se habrá guardado. Voy a la hoja, selecciono el cajetín que acabo de crear, en mi caso es el mío 3, vemos que ha aparecido, le doy a abrir y rellenando aquí en campo adicional la escala 1:1, rellenando en la fecha de modificación manual, poniendo la fecha, ¿de acuerdo? Y el autor, se me habrán rellenado los cajetines.
Si quiero en propiedades poner en el campo adicional escala 1:4, pues vemos que cambia, ¿vale? Este texto no lo puedo tocar nunca, ¿vale? Y el otro lo toco a través de las propiedades. Si este esquema, en vez de ser el de fuerza, es el esquema de conexionado de entradas, salidas de un PLC, pues veremos que cambia la propiedad ahí, ¿vale? Si en descripción del proyecto, este proyecto, en vez de ser proyecto de ejemplo, es proyecto automatización garaje, bueno, pues veremos que aparece ahí como proyecto de automatización garaje. Y si el plano, hay un nuevo plano, voy a poner un nuevo plano, aceptar, ¿vale? Vamos a ver que cuando estemos en este aparece un 2 porque va al plano 2, siendo este el plano 1, y en el plano 2, que no va ninguno, no pone nada, pero pone aquí un 1, que es el plano de donde viene. Si quiero que ponga el texto delante, ¿vale? Si quiero que ponga el texto delante, lo único que tendría que hacer es en programas de apoyo, datos básicos, cajetín, abrir, ir al formulario del cajetín que me acabo de hacer y poniendo un texto delante, texto artístico, no propiedad, pues simplemente le pondría aquí plano posterior, ¿vale? Me lo llevaría un poquitín más a la izquierda para que no se solape con la página, plano posterior y plano siguiente. Entonces, si quiero copiar el texto y no quiero escribir, control C, me vengo al texto, control V, lo pego y cuando lo cierre veré que donde se están utilizando aparece plano siguiente, ¿de acuerdo? Y plano anterior. En este caso no hay, y en el siguiente pues plano anterior 1. ¿Vale? Ya quedaría ajustar bien estos textos. Y la propiedad que acabo de ver de autor, que no ha aparecido, porque le doy a botón derecho a propiedades, veo que este autor de seguimiento no está, ¿vale? La fecha de modificación manual, yo le puedo poner la fecha al plano y voy a ir a programas de apoyo, datos básicos, cajetín, abrir, voy a abrir el 3 y esta fecha de modificación manual, esta propiedad, ¿vale? Igual que la de autor, si las dejo en campo adicional 2 y campo adicional 3, y cierro, guardo los cambios y ahora cuando estoy utilizando el cajetín me añado aquí ese campo adicional 2 y ese campo adicional 3. El problema que tengo de hacerlo de esta forma es que tengo que recordar qué campos he utilizado, ¿de acuerdo? Entonces el 3 era para el nombre, puedo poner el nombre, y el 2 era para la fecha, puedo poner la fecha, ¿vale? Por ejemplo 3 del 1 del 19, ¿vale? Entonces vemos que se actualiza. Bueno, esto habría que dejarlo un poco más bonito, pero nos sobra para saber cómo se hacen los cajetines en el E-Plan, cómo se pueden editar, ¿vale? Y recordar que cualquier hoja se puede cambiar de cajetín y puede tener un cajetín distinto al anterior, ¿vale? Si yo me quiero llevar ese fichero para no tener que copiarlo nunca, tendría que acceder a donde tengo la partición de datos, donde tengo los datos del E-Plan, tendría que ir en mi caso data educacional, data, cajetines, y aquí cogerme el cajetín 3, yo haría control C y me lo llevaría a un pincho, control V, de forma que luego en cualquier proyecto, cuando quiero utilizar un cajetín, lo único que tengo que hacer es en propiedades, seleccionar la ruta, en examinar de dónde tengo ese cajetín. Entonces lo suyo sería llevármelo a un pincho y luego dejarlo en el ordenador en la ruta donde yo esté trabajando, que recordamos que es toda esta ruta, ¿vale? Y con eso el video tutorial estaría terminado.